Antes de comenzar, tenemos una petición de nuestro hermano Armandito. Van a operar a su esposa y también la señora Ivonne, me parece su vecina, algo así, y también está pasando por pruebas difíciles. Entonces le va a pedir a Leti si nos puede guiar en una oración antes de comenzar, por favor. Sí, con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestro rostro y nos dirigimos a ti, Padre Santo, porque sabemos, Padre, que eres el único que puede ayudarnos, Padre. Sabemos, Padre, que tú escuchas nuestro clamor, Señor, y esta noche vamos a ti, Padre, sabiendo que tú eres, Padre, nuestra roca, que eres nuestro ayudador, nuestro libertador, y que, Padre, sabemos en quién hemos confiado y en quién hemos depositado nuestra alma, Señor. Gracias porque eres un Dios de pactos, siempre cumples tus promesas, Señor, por eso descansamos en ti. Esta noche, Padre, pues es un privilegio, Padre, ser partícipe, Padre, de este estudio y poder, Padre, llevar estas oraciones a tus pies, Señor, y empezamos poniendo, Padre, a la esposa de Armandito, a la señora López, Padre. Sabemos que dentro de 8 días, Padre, la van a operar de sus ojos, porque tiene cataratas, Señor. Tú sabes, Padre, tú que eres el médico de médicos, Señor, te pido que sea intervenida, Padre, y que tú estés ahí meneando las manos del médico, Señor, para que ella, Padre, pueda restablecer su vista física, Señor, pero también te pedimos, Padre, porque ella pueda ver espiritualmente, Señor. Pedimos por su salvación eterna, que ella, Padre, pueda doblar rodilla ante ti, Señor, y reconocerte como el Salvador del mundo, Señor, que ella sienta la necesidad de un Salvador. Y ponemos a toda su familia de Armandito en tus manos, Señor, para que tú les toques, Padre, y ellas puedan venir a tus pies. Y por Armandito, Señor, pues que él descanse en ti y que sepa, Padre, que tú le escuchas y que tú nos escuchas. También, Padre, quiero poner en tus manos a la señora Ivonne, Padre. Tú la conoces, Padre, tú sabes las necesidades que ella tiene ahorita apremiantes, Padre, que ella pueda, Señor, encontrar un trabajo, Padre, que ella pueda depender de ti, Señor, y que tú le abras puertas para que ella encuentre un trabajo, Padre, y pueda ella pues sostenerse, Padre, y que también pueda tener un techo, Padre, donde refugiarse, Señor. Sabemos, Padre, que tú no la vas a dejar, Padre, que tú vas a abrir puertas para que ella pueda, Señor, tener pues estas necesidades, Padre, que tú has prometido, Padre, cubrirlas. Ponemos en tus manos a Ivonne y a su familia, Señor, y Padre, tú tienes la solución, Señor, y en eso confiamos. Padre, todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar hoy un tema sobre el Espíritu Santo. En realidad, hablar del Espíritu Santo, miren, como que no se acostumbra mucho a hablar hablamos más de la doctrina del Padre, de la doctrina del Hijo, pero de la doctrina del Espíritu Santo como que se habla poco, y ahora a veces nos vamos a los extremos, a veces tratamos de maximizar tanto al Espíritu Santo y en ocasiones minimizarlo. Vamos a tratar de entender esta noche quién es el Espíritu Santo, qué enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo, la labor que ejerce o el ministerio del Espíritu Santo, o sea, qué función juega, qué papel juega. Y miren, quiero empezar, lo que vamos a intentar esta noche es primeramente comprobar con las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona y que cumple varias funciones tanto en los incrédulos como en los creyentes. ¿Y saben por qué quiero enfatizar esto? Porque ustedes saben, nunca se han topado ustedes con testigos de Jehová. Una de las cosas que creen los testigos de Jehová, bueno, si ellos niegan la deidad de Jesucristo, imagínense qué pensarán del Espíritu Santo. Obviamente niegan también la deidad del Espíritu Santo. Niegan que sea una persona. Y miren,
y para ellos, ¿qué es el Espíritu Santo? Dicen que es la fuerza activa de Dios. Y miren, y para que vean que no estoy inventando cosas, miren, aquí tengo una Biblia, es de los Testigos de Jehová, dice Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Y si saco esto es porque continuamente nos estamos topando con ellos y es una de las cosas que ellos enseñan en su teología. Miren, en Génesis 2, dice en la Biblia de ellos, dice, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. En la Biblia Reina Valera dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, ellos ponen, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro. O sea, para ellos el Espíritu Santo es una fuerza simplemente. Pero ellos niegan que sea una persona, miren, y uno de sus puntos doctrinales de ellos es, miren lo que dice aquí en la página 1651 de su Biblia, dice, lo que ellos piensan acerca del Espíritu Santo, dice, es la fuerza activa de Dios, no es una persona. Categóricamente ellos dicen eso. Bueno, entonces vamos a intentar esta noche ver que el Espíritu Santo es una persona y que esa persona es Dios mismo también, la tercera persona de la Trinidad. Y para que esta noche no nada más yo esté hablando, quiero ver si alguien me ayuda con... ¿Todos tienen su hojita del estudio de esta noche? Bueno, Brendis, ¿podrías leer toda la introducción para que no sea nomás yo el que hable? Donde dice el viento es un fenómeno interesante. Ok, dice, el viento es un fenómeno interesante. Probar que existe es difícil porque no podemos verlo. La mejor manera de verificar su existencia es observar el resultado de su presencia. Los árboles moviéndose, las nubes que pasan o un papalote volando arriba de nosotros. Probar la existencia del Espíritu Santo es difícil también porque no podemos verlo. Sin embargo, de igual manera podemos verificar su presencia por medio de los hechos que hace alrededor, dentro y a través de nosotros. Perdón, aquí se me cortó. Hemos estudiado. Tengo ahí un hoyito. Como es Dios, el Padre y su Hijo Jesucristo, pero como es el Espíritu Santo, sigue siendo un enigma para muchos. La misma palabra espíritu da la idea de algo vago e impalpable. ¿El Espíritu Santo una persona o solamente una fuerza buena en este mundo? La Biblia da muchas evidencias de que el Espíritu Santo es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad. Él quiere tener una relación íntima en la vida de cada creyente. En esta lección veremos cómo es la persona del Espíritu Santo y cuál es su trabajo en el mundo y en la vida del creyente. Gracias, Brendis. Como ven ustedes aquí lo que está diciendo esta introducción, hay cosas que no podemos ver, pero el hecho de que no las veamos no significa que no existan, ¿sí? O sea, simplemente a todos yo creo que alguna vez nos han tomado alguna radiografía, te dicen párese ahí y dice ya puede quitarse, ya póngase su playera, etcétera. Y tú dices, ¿a qué horas? Y los rayos X atravesaron tu cuerpo y se impactaron contra una placa radiológica atrás. Y tú no los viste, pero el hecho de que no los hayas visto no quiere decir que no existan. Otra cosa, ¿ustedes saben cómo funciona la radio? Hay una antena que está emitiendo en el espacio ondas que se llaman ondas hertzianas. Tu radio tiene una antenita receptora y capta esas ondas hertzianas, ¿sí? Y ya se las convierte en sonido. Tampoco las vemos. Y el hecho de que no las veamos no significa que no existen. Entonces una cosa es evidente. Que no podamos ver algo no significa que no exista. Simplemente podemos saber que existen porque vemos sus efectos. Aquí el ejemplo que ponen aquí en la introducción que habla del viento, pues es una ilustración, así que muy ilustrativa, porque para empezar la palabra espíritu en griego es neuma, y neuma también se puede traducir como aire o viento, ¿sí? Por eso la doctrina que estudia el Espíritu Santo se llama neumatología, ¿sí? Que es el estudio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver primeramente quién es el Espíritu Santo. Dice aquí donde dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Dice,
hay mucha confusión hoy en día en cuanto a la existencia de la persona del Espíritu Santo, una de las 3 personas que forman la Trinidad. Los siguientes pasajes nos ayudan a ver la verdadera personalidad del Espíritu Santo. Vamos a ver en el punto 1, dice: el Espíritu Santo es una persona, ya que posee las 3 características que solamente las personas poseen. Y aquí yo les puedo decir que son más de 3, pero vamos a ver, por ejemplo, la primera. Vamos a 1 de Corintios 2:11, donde nos dice que tiene inteligencia, ¿sí? Vamos a 1 Corintios 2:11. Dice aquí: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Sí? No, o sea, vamos a ver ahorita con todos estos versículos que vamos a ver, que el Espíritu Santo posee características que solamente son propias de una persona, ¿sí? Miren, simplemente aquí dice que ¿quién conoce las cosas que hay en nosotros? Dice que el Espíritu. Yo me pregunto, el viento, que es una fuerza, la electricidad, que es una fuerza, ¿puede saber las cosas que hay en mí? No puede saberlo, ¿sí? Entonces ya estamos viendo que el Espíritu Santo nos está diciendo la palabra de Dios, que sabe lo que hay en nosotros. Luego nos dice aquí también que posee voluntad. A ver, vámonos a 1 Corintios 12:11. Unos capítulos más adelante. Y 12:11. Fíjense. Dice: pero todas estas cosas. Aquí el pasaje está hablando de que el Espíritu reparte dones espirituales a cada creyente. Ya más adelantito podemos hablar más acerca de los dones espirituales, pero la Biblia enseña que cuando alguien se convierte a Cristo, Dios le da un don espiritual, que es su herramienta con la que va o debe de servir en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y aquí dice que, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que los dones espirituales no es un menú que a mí mándame el don de profecía. No, pues a mí mándame el don de enseñanza. No, pues a mí mándame que el don de lenguas. No, que a mí mándame el don de misericordia. O sea, la Biblia enseña claramente que los dones no se piden. Los dones simplemente se reciben, y se reciben como el Espíritu quiere repartirlos. O sea, tú no puedes decir, yo quiero este don, y Dios sabe cómo los reparte los dones. Porque a uno les da un don, a otro les da un don. Pero dice aquí, el punto es que a cada uno le da mínimo un don. Y fue como Dios lo dispuso, como Él quiso, ¿sí? Bueno, esto habla de que el Espíritu Santo tiene voluntad, porque está diciendo que Él reparte los dones como Él quiere. Y obviamente una fuerza no puede tener voluntad. Habla también que también tiene sentimientos. Vamos a Efesios 4:30. Más adelantito. Que me imagino que ustedes ya los checaron cuando hicieron su estudio en la semana. 4:30. A ver, alguien que me lo quiera leer, por favor. ¿Quién lo lee? El 4:30 de Efesios. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí viene hablando el pasaje de las cosas que debemos de evitar, cosas que no van de acuerdo con un cristiano, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para que no contristemos al Espíritu Santo, o sea, para que no entristezcamos al Espíritu Santo. Nuevamente la pregunta es, cuando yo peco, ¿la electricidad se pone triste o el viento se pone triste? O sea, no es posible pensar que el Espíritu Santo sea una fuerza simplemente, porque aquí está demostrando la Biblia que el Espíritu Santo posee características que solamente son exclusivas de una persona, ¿sí? Una persona que tiene voluntad, ¿sí? Que tiene ¿qué más vimos aquí? Voluntad, sentimientos, inteligencia. Exactamente. Y si seguimos ahorita, hay tantos pasajes que nos hablan acerca del Espíritu que vienen a mi mente, por ejemplo, ahorita que nos guía a toda la verdad, nos consuela, nos redarguye,
¿qué más? Nos recuerda, o sea, cosas propias de una persona, que no pueden ser algo ¿cómo podemos decir? Inanimado, sino es alguien que tiene vida, que es una persona. Exactamente. Nos consuela. Ahora, entonces, estamos viendo que el Espíritu Santo es una persona porque hace cosas que solamente hace una persona. Bueno, pero hasta ahí todavía no nos dice que sea Dios, ¿sí? Porque cualquier persona puede hacer esto, pero vamos a ver cómo la Biblia enseña que también el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y vámonos al pasaje de Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4. Este conocido pasaje de cuando andaban vendiendo sus propiedades todo mundo y lo traían a los pies de los apóstoles. Hechos 5. Hechos 5, 3 y 4. Es la historia de Ananías y Zafira. Miren, lo va a leer desde el 1, desde el versículo 1. ¿Ya estamos ahí en Hechos 5? Ya. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjese, está diciendo aquí Pedro, para que mintieses al Espíritu Santo. 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces fíjese, en el versículo 3 se refiere que le mintió al Espíritu Santo. Y luego en el 4 dice que le ha mentido a Dios, ¿sí? Luego entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿sí? El Espíritu Santo también es Dios, la tercera persona de la Trinidad. El pasaje está indicando que mucha gente estaba vendiendo sus propiedades y estaban llevando el dinero a los apóstoles. Nadie los estaba obligando, era algo que Dios estaba poniendo en su corazón, lo estaban haciendo voluntariamente. Ananías no tenía necesidad de venderla, si no quería venderla, no tenía que venderla. Si la vendió y no quería entregar el dinero, tampoco nadie lo estaba obligando. ¿Cuál fue el problema? ¿Sí? Que mintió al decir que en eso la había vendido. Él pudo haber dicho, la vendí en tanto, pero nada más doy tanto. Pero le están preguntando, ¿en esto la vendiste? Sí, en eso la vendí. O sea, en otras palabras, se quiso dar su baño de espiritualidad. Y Pedro le dijo, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Luego entonces, se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios mismo. Entonces, aquí podemos con esto, cuando nos topemos con una de estas personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, ¿sí? Mucho menos es Dios, sino que es una simple fuerza de Dios, ¿sí? Bueno, aquí tenemos pasajes que nos dice que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios mismo, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué hace el Espíritu Santo en el no creyente. O sea, cada persona de la Trinidad juega un papel, un rol. Vamos a ver qué papel juega el Espíritu Santo. Podríamos pensar que nada más el Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes, pero vamos a ver que no. Vamos a ver cómo la obra del Espíritu Santo en el no creyente. Dice, en su promesa de Juan 16, 8, 11, Cristo indicó que el Espíritu Santo convencería al mundo, es decir, a los no creyentes de tres cosas. Ahorita leemos el pasaje. Primero díganme qué pusieron en el 1. ¿De qué convence? ¿Cuáles son esas tres cosas de las que el Espíritu Santo convence a los incrédulos? ¿La primera de qué es? La primera es el pecado. Primera de pecado, muy bien. Dice, y se refiere especialmente al pecado de no confiar en Cristo. Este pecado es el que produce a fin de cuentas la condenación del pecador. Ahorita vamos a explicar bien estos tres. Luego en el segundo, ¿de qué convence? Justicia. De justicia, muy bien. La muerte de Cristo es la razón por la que Dios nos declara justos, porque Él satisfizo la justicia de Dios. Su resurrección demuestra que Dios ha aceptado su muerte como suficiente, y por eso Dios nos acepta en Cristo. Y punto 3, ¿de qué convence?
de juicio. Todos los que no confían en Cristo para la salvación serán juzgados. Vamos a ver este pasaje en Juan 16, 8 al 11. Es importante vámonos a Juan 16. 16, 8, 11. A ver, ¿quién lo quiere leer? Juan 16, 8, del 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien. Muy bien. Aquí Jesús ya prácticamente le está diciendo a sus discípulos que ya se acerca la hora de irse, ¿sí? Y él obviamente, ¿cómo piensan que se sentían los discípulos cuando les dice Jesús, pues ya estoy por terminar mi misión? Dice voy a leer antes del 5, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de nosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, fíjense cómo se está refiriendo al Espíritu Santo, el Consolador, que en griego es el Paracleto. La palabra Consolador es Paracleto, y Paracleto significa alguien que siempre está a tu lado, ¿sí? Eso es el Paracleto, alguien que está a tu lado siempre. Dice, me conviene que yo me vaya porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, para que el Paracleto, para que el Consolador, para que el Espíritu Santo viniera, Cristo tenía que irse, ¿sí? Y les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué piensan ustedes que les convendría que se fuera Jesús? A ver, ¿por qué? ¿En qué sentido a los discípulos les convendría que Jesús se fuera? Para que viniera el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que descendió en Hechos 1:8 en Pentecostés. Bueno, más bien Hechos 2. ¿Por qué creen? A ver, ¿qué diferencia habría entre que esté Jesús presente o que bien mandara el Espíritu Santo? ¿Tú, Leticia, quieres compartir? Bueno, que el Espíritu Santo siempre va a estar en nosotros. Quiere decir que va a morar en nosotros, ¿no? Exactamente, miren. O sea, él va a ser siempre omnipresente, ¿no? En nosotros. Bueno, para ahí va la idea, miren. La idea, Jesús estaba con ellos. El Espíritu iba a estar en ellos. ¿Por qué? Jesús encapsulado en un cuerpo humano, como humano no podía estar con ellos todo el tiempo, o sea, omnipresente, o sea, Jesús no, desde el punto de vista de su humanidad, él no era omnipresente porque no podía estar al mismo tiempo en diferentes lugares. Estaba limitado por su cuerpo humano, ¿sí? No como Dios, como cuerpo humano, no podía estar con ellos al mismo tiempo en diferente lugar. Al irse él y envía al Consolador, ¿sí? Dice, él va a estar con ustedes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él viene en forma de espíritu, ¿sí? Y cuando dice, mas si me fuere, os enviaré. Esa es la razón por la cual dice Jesús, miren, es mejor que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y va a estar en cada uno de ellos. Y así el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes. Con Jesús aquí no se podría hacer eso, porque él estaba limitado por su humanidad. Entonces por eso dice, les conviene. Ahora, cuando venga el Espíritu Santo, dice, él va a convencer, fíjense, dice, de tres cosas, dice. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿A qué se refiere con eso de que convencerá al mundo de pecado? Jesús mismo lo explica. Dice, de justicia y de juicio, dice en el 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, fíjense, es bien importante, no está diciendo convencerá al mundo de pecados, no está hablando en plural, dice, está hablando de pecado. ¿A qué pecado se está refiriendo? Al no creer en Cristo. A la incredulidad, porque finalmente eso es lo que condena. Entonces,
Cuando una persona, o sea, lo que está haciendo el Espíritu Santo en estos momentos es trabajando en la vida de los incrédulos, ¿sí? Y convenciéndolos de ese pecado de incredulidad, porque finalmente es la incredulidad lo que condena a una persona. No está diciendo, lo voy a convencer de que es un borracho, un mentiroso o un ratero, no. Lo va a convencer de incredulidad, de porque no cree en Jesucristo. Entonces, cuando una persona pone su fe en Jesucristo, es porque el Espíritu Santo lo tocó, le hizo ver su realidad, le hizo ver su necesidad. Ahora alguien preguntará, bueno, entonces yo por mí mismo no puedo creer en Jesucristo, por mí mismo. No. ¿Por qué? Pablo mismo lo explica en Efesios y ya lo hemos visto. Porque Pablo dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, un muerto no responde a nada. Todos estuvimos en esa fase de nuestra vida, muertos en delitos y pecados. Quizá nos podían haber hablado de Dios, de Cristo, y mira, todo se te resbalaba. Pero el Espíritu Santo, cuando dice Pablo, y Él les dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, es lo mismo que le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de arriba, ¿sí? A lo que se le llama la regeneración. Entonces, hagan de cuenta que el Espíritu Santo toca al incrédulo, al que está muerto espiritualmente, y le imparte vida espiritual, o sea, lo hace ya sensible a las cosas espirituales, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda creer. Entonces, el Espíritu Santo le convence de que tiene una necesidad, de que no ha puesto su fe en Jesucristo y necesita poner su fe en Jesucristo. De eso va a convencer al incrédulo. Ahora, pero luego dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de Dios, uno queda convencido de la justicia de Dios cuando uno entiende el sacrificio de Cristo, ¿sí? La justicia de Dios se ha manifestado como castigando el pecado y otorgando perdón de pecados a través de la fe en Jesucristo. Luego entonces, como dice, Dios nos declara justos, ¿sí? Eso, como decimos coloquialmente, nos cae el 20, ¿sí? El Espíritu Santo me ha convencido de que tengo una necesidad, de que soy pecador, ¿sí? Que tengo un grave problema y que Cristo ha muerto por mis pecados, ¿sí? Yo pongo mi confianza en Cristo, en su sacrificio, desde lo más profundo de mi corazón, no de dientes para afuera, sino de corazón, y Dios te justifica, ¿sí? Dios te declara justo. Ahora, y de juicio, ¿qué otra cosa entiende uno? Y todo esto es la obra del Espíritu Santo, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Ya ha sido juzgado. Entonces, a ver, uno se podría preguntar, a ver, en la cruz, Jesús derrotó a Satanás. Pero alguien podría decir, bueno, entonces, ¿por qué Satanás sigue tan activo hoy en día? Si ya aquí dice, ya ha sido juzgado. Bueno, eso no es una contradicción, miren. Cuando a un preso lo juzgan y lo sentencian, dicen, está sentenciado a la silla eléctrica. Bueno, ya ha sido juzgado, ya tiene una sentencia, pero la ejecución puede tardar todavía 1 año o 2 años. O sea, se puede ir posponiendo, pues 1 semana. Entonces, Satanás ya ha sido juzgado, ya está sellado a su suerte. ¿Qué es lo que falta? Su ejecución. Y su ejecución va a ser cuando regrese el Señor. Pero ya está juzgado él, ¿sí? Y él lo sabe exactamente. Hay un libro que tengo que, cuando estudiamos Romanos, a los que estudiaron Romanos conmigo hace 1 año yo creo, les di un librito o unos apuntes de un libro que se llama, bueno, en español le pusieron Vida por su muerte, de John Owen. Pero el título original en inglés es La muerte de la muerte en la muerte de Cristo, ¿sí? Ahí es donde explica claramente cómo el que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, ya fue vencido ahí. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo entre el mundo incrédulo, ¿sí? Entonces, no es porque, miren, no es porque alguien les predique y la elocuencia de la palabra o lo que sea, ¿sí? Se convirtió, no. Una persona muerta no responde a nada a menos que el Espíritu Santo lo toque. Y eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Ese es el papel del Espíritu Santo
hoy en día, lo que está haciendo el Espíritu Santo, entre otras cosas, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, entonces ya Dios te regenera, te impartió vida, creíste y todo, y ya después te deja a la deriva, ya el Espíritu Santo ya no se sigue ocupando de ti. No, vamos a ver que el Espíritu Santo sigue influyendo en tu vida. Entonces, vamos a ver ahora la obra del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Cuando una persona confía en Cristo, el Espíritu Santo realiza varias obras en su vida. Veamos algunas de ellas. En Juan 3, 6 al 7, aquí dice Cristo que cuando nacemos para una vida nueva, ¿quién nos da una nueva vida y nos hace nuevas criaturas? ¿Qué pusieron ahí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. A ver, leemos el pasaje porque se quedaron calladitos. Se me es que ni me lo contestaron. Vamos a ver Juan 3. 6 al 7. Ahí es cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Juan 3, 6 al 7. A ver, alguien léamelo, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hasta el 8. No, 6 y 7. Perdón. No sé, era hasta el El 7. viento sopla de donde quiere, y oyes sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, muy bien. Aquí está diciendo Jesús que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, antes de ser cristiano, que éramos simplemente carne, ¿sí? ¿Sí? No teníamos el Espíritu Santo. Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, entonces, ¿quién hizo que tuviéramos vida espiritual? El Espíritu Santo. Y luego pone como ejemplo el viento. El viento que no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero estamos viendo sus efectos. O sea, lo que trata de ilustrar aquí Jesús es que esta obra del Espíritu Santo es un misterio, ¿sí? Exactamente cómo hace en la vida del inconverso para que crea, no lo sabemos. Y por eso Jesús dice, es como el viento. Esto es un misterio que no podríamos saberlo a ciencia cierta. Pero de que lo hace, porque una persona, después de estar rechazando a Cristo, cae rendida a los pies de Cristo. Ese es todo un misterio, ¿sí? Y los efectos son el cambio que está haciendo en esa persona. Y cada creyente es un testimonio de esto. En unos tal vez haya sido algo más dramático, algo más notable, en otros tal vez no notable, pero en todo cristiano hay cambios que el Espíritu Santo produce. Entonces el Espíritu nos da nueva vida y nos hace nuevas criaturas. Ya también lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Bueno, lee Romanos 8:9, dice, cuando confiamos en Cristo para salvación, viene el Espíritu Santo ¿a qué? A morar en nosotros. Así que quienes no han confiado en Cristo no tienen el Espíritu Santo en su vida. Lee 1 Corintios 6, 19 al 20. Bueno, ahorita leemos ese pasaje. Aquí está diciendo, en ese pasaje de Romanos, Pablo lo dice claramente. El que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y el que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Dice, por lo tanto, no es de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que distingue a un creyente de un no creyente? La presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios 6, del 19 al 20. 6, 19 y 20. Seis, 19 al 20. Fíjense, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este pasaje, ¿quién habita en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, dice, ahora que estamos viendo Éxodo, ¿cuál era la morada de Dios? Ahora que estamos viendo Éxodo, ¿cuál era la morada de Dios? El lugar santísimo.
El tabernáculo y específicamente el lugar santísimo. Ahí residía Dios, ahí era su morada. Eso fue en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahora, en la nueva dispensación de la gracia, ¿cuál es la morada ahora de Dios? El cuerpo de cada creyente. ¿Ven por qué es importante? Es un acto de responsabilidad saber el uso que hacemos de nuestro cuerpo, porque no nos pertenece. Ni el cuerpo ni el espíritu le pertenecen a Dios. Dice aquí porque hemos sido comprados por precio y sabemos cuál fue el precio que se pagó. Vamos a ver, lee 1 Corintios 12:13. Pablo indica que el Espíritu Santo... Bueno, vamos a leer 12:13 primero. 1 Corintios 12:13. Este pasaje también es bien importante, todo este de los dones espirituales. Entonces, los que no tienen a Espíritu Santo, ¿qué tienen? ¿Alma o qué? Bueno, miren, hay que hacer una diferencia, hay que entender, miren. Todos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero ese espíritu es el espíritu de la persona, no es el Espíritu Santo. O sea, un inconverso, un incrédulo, también tiene su espíritu, pero es el espíritu de la persona, no es el Espíritu Santo. Por eso en la Biblia, cuando la Biblia se refiere al espíritu de la persona, lo pone con minúscula. Cuando está refiriendo a espíritu, refiriéndose a la tercera persona de la deidad, lo pone con mayúscula. También en el griego está así, con minúscula y con mayúscula, ¿sí? Entonces, los inconversos también tienen espíritu, pero no es el Espíritu Santo. ¿Me explico? Sí. O sea, todos sí, dime. Es diferente el espíritu y el alma, ¿no, Jopo? Sí, mira, ha sido mucho el debate si qué es el alma, qué es el espíritu. Hay quienes dicen que somos simplemente alma y espíritu como una sola cosa y cuerpo. Le llaman esto dicotomía. Hay otros que son de partidarios de la tricotomía, que somos alma, cuerpo y espíritu, como cosas, pero mira, este es un debate que la verdad no soy muy docto en esto, cómo explicarlo, pero el alma es la parte, bueno, es que podríamos definirlo mejor. Alma y espíritu es la parte inmaterial del individuo y el cuerpo es la parte material. Ahora, dentro de la parte inmaterial, a veces la Biblia se refiere como alma, a veces como espíritu, como conceptos intercambiables. A veces hace distinción entre una cosa y la otra, porque por ejemplo dice, el alma que pecare, ciertamente morirá, ¿sí? Como que es donde residen toda la voluntad, los sentimientos, todo eso reside en el alma. Y yo veo el espíritu como la pila, porque dice Santiago que cuando un cuerpo sin espíritu está muerto. ¿Cómo podría explicar esto? Mira, vamos a suponer que el espíritu, todos tenemos alma y tenemos espíritu, pero el espíritu trata de entenderlo como que Dios le pone mira, acuérdate, cuando Dios hizo a Adán, ya estaba Adán hecho y todo, pero cuando Dios sopló el aliento de vida, ¿sí? Agarró vida, o sea, haz de cuenta, le puso la pila. Cuando uno se muere, lo que hace Dios es quita la pila, el espíritu, y la persona muere porque ya no tiene la pila, ¿sí? Y dice, el espíritu regresa a Dios, que es el que lo da, pero el alma es la que se condena, ¿sí? Porque la Biblia dice, el alma que pecare ciertamente morirá. Pero, más allá de tratar de explicarte esto, ya escapa ya mi capacidad, no sé, habría que estudiarlo más profundamente pero sí, a eso se refiere. Pero lo que estoy diciendo, esto viene a que aún los inconversos tienen espíritu, tienen cuerpo, alma y espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu, ¿sí? Pero tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. ¿Me explico? Esa es la diferencia, porque si hablamos del espíritu con E minúscula, pues tanto el inconverso como el creyente tienen alma, cuerpo y espíritu. Pero la diferencia está la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Que no es lo mismo que el espíritu de la persona, ¿sí? ¿Ok? Mientras está uno vivo, tiene uno espíritu. Seas creyente o no seas creyente, exacto. Es Espíritu Santo. Exactamente. Mientras estemos vivos, tenemos nuestro espíritu, seas creyente o no creyente. Pero el Espíritu Santo, ese es exclusivo de los que han puesto su fe en Cristo. Eso iba a decir, en el momento en que creemos en Jesús, entra a morar el Espíritu Santo en nosotros. Exactamente. Bueno, dice, vamos a ver 1 Corintios 12:13, dice aquí,
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿ahí qué acción hace el Espíritu Santo? Nos bautiza. Y se acuerdan que el bautismo en espíritu es que el Espíritu nos coloca dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? O sea, es algo que sucede a nivel espiritual, ¿sí? Si quisiéramos ilustrarlo, así con un ejemplo de la vida cotidiana, imagínense que el cuerpo de Cristo fuera una jarra con agua, y lo que hace el Espíritu es que te sumerge en esa jarra de agua, ¿sí? Eso es bautismo. Acuérdense que la palabra bautismo significa sumergir. Te hace parte ya del cuerpo de Cristo, ¿sí? Ya te identificó con Cristo. Esa acción la hace el Espíritu Santo. Que no se confunda con agua. Sí, como dice aquí, Pablo indica que el Espíritu Santo nos bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo, es decir, en la Iglesia Universal. Este bautismo no debe confundirse con el bautismo en agua, sino que es un acto espiritual inmediato por el cual el creyente es colocado dentro del conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Dios lo hace siempre en el momento de creer y se realiza una sola vez. Entonces, ese es ¿cuándo sucede el bautismo en espíritu? En el momento que la persona cree en Jesucristo. En ese mismo instante, el Espíritu te ha sumergido, te ha bautizado dentro del cuerpo de Cristo. El bautismo en agua es después, digamos, la lección visual. Lo que sucedió espiritualmente ahora se manifiesta de una manera visual. El bautismo en agua simboliza o representa lo que sucedió espiritualmente, ¿sí? Fuimos sumergidos en agua, que significa que hemos sido sumergidos en Cristo, muertos en Cristo y resucitados en Cristo nuevamente. Lo que es el bautismo en agua es simplemente ilustrar esa verdad teológica, esa verdad espiritual. Entonces, una persona desde el momento en que confía en Cristo ha sido bautizada en el Espíritu, pero bautizada en agua, eso ya es otro cantar, eso sucede después. El ladrón que murió con Jesús en la cruz fue bautizado en el Espíritu Santo, pero nunca fue bautizado en agua, porque ya no ni tiempo le dio, ¿verdad? Entonces son dos cosas diferentes, aunque relacionadas, pero no es lo mismo, ¿sí? Y el que salva es el bautismo en el Espíritu, no es el bautismo del agua, porque el bautismo del agua, cuando te bautizan en agua, tú ya eres salvo, ¿sí? No te puede estar salvando el agua, te salvó el bautismo en el Espíritu, el haber creído en Jesús. El agua simplemente es una manera ilustrativa de demostrar esto, ¿sí? Ok. Acto de obediencia. Exactamente. Ahora que vimos las ordenanzas, se han de acordar que la ordenanza y la cena del Señor eran el bautismo y la cena, ¿no? Lee Efesios 1, 13 al 14. Dice, al recibir la salvación del Espíritu Santo nos sella. El sello del Espíritu Santo se compara con las arras. Su presencia en nuestra vida sirve como garantía de que Dios completará su obra hasta el día en que venga por nosotros. A ver, vámonos a leer este pasaje de Efesios 1, 13 y 14. Estamos en Corintios, aváncele a 2 Corintios, luego sigue Gálatas, luego sigue Efesios. ¿Lo leo, Japo? Sí, por favor, Pati. Mira, es más, léele hasta desde el 3 hasta el 10, para agarrar más contexto. Efesios 1, 3 al 10. 3 al 10, ok. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Gracias, Pati. Vean cuántas cosas nos está diciendo aquí Pablo. Primero comienza dándole alabanza a Dios. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora dice, según eso se escogió en Él. ¿Desde cuándo nos escogió? ¿Cuando vio que nos portábamos bien? No. ¿Cuando vio que no matábamos ni una mosca? ¿Cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de la fundación del mundo tú ya existías en la mente de Dios. Dios ya sabía todos los pecados que ibas a cometer, de qué pie cojeabas, todo, de dónde te apretaba el zapato, todo lo sabía Dios. Y aún así, dice, nos escogió antes de la fundación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo hizo Dios eso? Antes de la fundación del mundo. Por eso no se puede, por eso de ahí viene la seguridad de salvación, de que un pecado no te puede hacer perder tu salvación, porque todos tus pecados ya Dios los sabía, y aún así decidió adoptarte como su hijo, ¿sí? Entonces, no puedes cometer un pecado que sorprendiera a Dios, Dios lo sabe todo, y aún así decidió adoptarnos como sus hijos. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque nosotros íbamos a ser más sensibles a su palabra, porque nos portábamos mejor, éramos más buenos, más inteligentes. No, nada de eso dice aquí. Por el puro afecto de su voluntad, porque así le plació simplemente. Porque a unos sí y a otros no, pues quién sabe, pero gracias a Dios que me escogió, porque si no me escoge Dios, yo nunca lo hubiera escogido a Él, ¿sí? Ahora, ¿con qué propósito? Dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Jesucristo. Pero fíjense, Dios nos hace aceptos en el amado. En Cristo Dios nos hace aceptos. Pero hay una cosa que en teología le llaman, una cosa es ser acepto en el amado, que todos lo somos, y otra cosa es ser aceptable en Cristo, ¿sí? O sea, todos somos aceptos. Pero aceptables, eso depende de nuestra obediencia, de nuestro andar diario. Podemos ser aceptos y no serle muy aceptables a Dios. Hay que distinguir esos dos términos. Una cosa es ser acepto, por el simple hecho de que estás en Cristo, ya estás en el cuerpo de Cristo, y otra cosa es ser aceptable. Ese ser aceptable ya es nuestro andar diario. A veces andamos bien, a veces no andamos ya tan bien y todo. Eso es lo que estamos hablando ya de santificación progresiva, ¿sí? La santificación inicial es la posicional, donde ya estás en Cristo, ya eres aceptado en el amado. Pero de eso a ser aceptable, bueno, eso hay también un gran trecho que hay que recorrer. Bueno, entonces, ¿en cuál nos quedamos? En Efesios 1:10. Sí, pero íbamos a leer 13 y 14 y te interrumpí, ¿verdad? Bueno, síguele, Pati. No, porque íbamos a leer 13 y 14. Sí. Ajá, se quedó en el 10. Sí, adelante, sigue del 11 al 14, Pati, perdón. Ok. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Interesante esto, versículo 13 dice, en él también vosotros, Pablo les está diciendo aquí a los efesios, dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí mismo te lo dice, el evangelio de vuestra salvación. Ok, primero oyeron el evangelio, dice, y después habiendo creído en él. ¿Sí? Entonces fíjense la sucesión de los pasos. Primero escucha uno, ¿sí? El evangelio, después lo crees, y finalmente eres sellado. ¿Por qué digo esto? Porque no es el escuchar el evangelio lo que hace que el Espíritu te selle.
Porque hay muchas personas que pueden haber oído el Evangelio miles de veces y si no lo creen, no son sellados. Ahora, nadie puede creer tampoco lo que no ha escuchado. Entonces, por eso es bien importante que escuchen el Evangelio, ¿sí? Y lo crean, ¿sí? Nadie cree si no escucha el Evangelio, pero no todo el que escucha el Evangelio cree. Entonces, cuando uno escucha primero el Evangelio y lo cree, dice Pablo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, ¿para qué sirve un sello? ¿Qué te indica a ti un sello? Una garantía. Tú compras un frasco de Nescafé y ves que no trae el sello, pues te entra desconfianza, ya está violado, a lo mejor le echaron algo, en fin. El sello, la presencia del sello te indica una garantía. Ahora, Dios te sella a ti y a mí y a cada uno de los que ponen su fe en Él, nos pone un sello, ese sello es su Espíritu Santo. Dice que son las arras, dice, esa es la promesa que Dios nos da de nuestra herencia hasta la redención. ¿A qué se está refiriendo hasta la redención de la posesión adquirida? ¿Qué es garantía? Hasta que lleguemos, o sea, que seamos... Hasta el día del juicio. Ajá, revestidos, ¿no? Hasta que seamos revestidos. Acuérdense que en Romanos 8 Pablo dice que ¿qué están esperando nuestros cuerpos físicos? ¿Qué es lo que esperan nuestros cuerpos? Un cuerpo glorioso. Exacto, la redención de nuestros cuerpos. Glorificados. O sea, estamos esperando la redención de nuestros cuerpos. Nuestras almas ya han sido redimidas, pero nuestros cuerpos todavía eso es un evento a futuro. Entonces, como si dijera Dios, mira, para que veas que yo te voy a dar un cuerpo glorificado, mientras en garantía te dejo mi Espíritu Santo en ti. Esa es la garantía que tienes, que algún día vas a tener un cuerpo glorificado como el que tuvo Jesucristo después de que resucitó. Y un cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no se va a enfermar. Ya no le va a doler nada, es un cuerpo diseñado para vivir eternamente. Estos cuerpos que tenemos ahorita no están diseñados para la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a la muerte, a la corrupción, a la enfermedad. Pero algún día, dice la palabra de Dios, ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más enfermedad. Todo eso habrá pasado. Entonces ya mi dolor de cintura por fin se me va a haber quitado, ya no me va a doler más. Entonces, esa es la presencia del Espíritu Santo, la garantía que tenemos, ¿no? ¿Y qué garantía, no? Ok. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Como creyentes somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Dios mismo permanece en nosotros. La palabra esta morar, que dice que mora en nosotros, significa permanecer permanentemente. No es de que viene y pecas y ahora se va, ya se enojó y te dejó solo, no. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento mora permanentemente. Tú tienes el Espíritu Santo y aunque peques, el Espíritu Santo no te abandona. Simplemente, ¿qué pasa? Como vimos hace rato, lo entristeces. No, te redarguye, pero también lo entristeces. Se constriñe, ¿no? Exactamente. Ok. Entonces, vamos a ver lo que hace en la vida del creyente. Dice, lee Juan 14:26. A ver, vamos a ver qué dice Juan 14:26. A ver, al que me lo lea, alguien que no me haya leído hoy, que me lea el Juan 14:26, por favor. Porque quiero que participemos todos, porque yo luego termino afónico. 14:26. Adelante. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ok, interesante. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, dice aquí. Más el Consolador, y para que vean que el Consolador se refiere al Espíritu Santo, ahí mismo Jesús lo está diciendo, más el Consolador, o sea, el Paracleto, acuérdense, Paracleto, más el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿él qué nos va a hacer? Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, finalmente, ¿quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. Finalmente, cuando uno capta una verdad, es obra del Espíritu Santo. Eso es su ministerio de iluminación. Miren, no sé si a ustedes les ha pasado, pero puedes tú decir, este pasaje lo he leído 20 veces y hasta ahorita me cayó el rayo de lo que quiere decir esto.
¿sí? O sea, eso lo hace el Espíritu Santo. Él es el maestro, ¿sí? El que te hace ver la verdad. Por eso Jesús dice, Él los guiará a toda la verdad. Por eso una vez alguien me preguntaba, ¿alguien puede ser creyente y seguir congregándose en una iglesia católica? A ver, ¿qué piensan ustedes? Porque esa pregunta me la hicieron hace años a mí. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguien puede ser creyente, recibe a Cristo y puede seguirse congregando en una iglesia católica o mormona o de testigos, la que quieran? ¿Qué piensan? A ver. No. ¿Pero por qué? No son las mismas enseñanzas. Bueno, a ver, otra opinión. Puede que decir que vaya y enseñar la palabra conforme a la Biblia, e irles enseñando poco a poco. Pero si él si va a esa iglesia y hace lo mismo que ellos, entonces pues no es lo correcto. ¿Tú, Pierrendis, qué piensas? A ver, ¿alguien se convierte? Pienso que no. ¿Pero por qué ya no puede? O sea, ¿por qué alguien se lo prohíba? Porque... ¿O qué va a pasar en esa persona? Bueno, porque es que son diferentes doctrinas. En la Iglesia Católica te enseñan diferentes cosas que lo que nos enseñan en una cristiana. Bueno, En una cristiana estudiamos la Biblia, bueno, la palabra de Dios. es buen argumento. En una católica simplemente repiten las cosas y no nos las enseñan, no nos dicen cómo es. A ver, tú, Marce, ¿qué pasa? piensas? Bueno, allá las cosas, bueno, son en primera muy diferentes, pero si yo ya creo, por ejemplo, que la salvación no la tengo ganada, más bien la tengo ganada, y ellos creen que por obras, entonces iría en contra de todo lo que, pues de todo lo que sé, y aparte pues no me sentiría nada a gusto ya. Igual, y por ejemplo, si Rubén me pide que vaya, pues puedo acompañarlo, pero no participar. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar al respecto? Porque lo que han dicho es correcto. Una pregunta. Sí, Armandito. Yo pienso que si un creyente se sigue congregando en una iglesia católica, entonces no ha recibido al Espíritu Santo. Bueno, miren, una persona que ha entendido la gracia de Dios, cómo Dios lo ha salvado sin ser merecedor de nada, ¿sí? Tiene ya el Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a suponer que todavía estaba acostumbrado a ir, se convirtió un sábado y el domingo está acostumbrado el domingo, pero como ya tiene el Espíritu Santo morando en él, el mismo Espíritu Santo le va a estar diciendo, no es aquí, porque el Espíritu Santo le va a recordar lo que Cristo ha hecho por él y le va a hacer detectar las mentiras que está escuchando. Llámesele a la iglesia que quieran, testigos, mormones, judíos, católicos, o sea, simplemente como él ya tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guía a toda la verdad, el Espíritu Santo le da la capacidad de empezar a discernir mentiras de las verdades, ¿sí? Entonces, tal vez tú dices, bueno, fue una o dos veces, pero finalmente va a tener que salir de ahí. Finalmente, cuando vea que están enseñando otras cosas que no dice la palabra de Dios, el Espíritu, es más, como decía Marce, ya ni se va a sentir a gusto, porque está escuchando una cosa cuando la Biblia dice otra cosa, ¿sí? Entonces, finalmente, tiene que salir de ahí, forzosamente, ¿no? No puede continuar ahí, porque si no sería como dice Armandito, entonces, ¿qué fue lo que creyó? ¿Qué fue lo que entendió? Si sigue yendo ahí, o sea, uno, en automático va uno saliendo ahí, ¿no? Y me acuerdo cuando nos compartieron a nosotros Gregorio Williams, que nos propuso estudiar la Biblia, luego a la defensiva Leti. Pero no se trata de cambiar de religión, ¿verdad? O sea, pues uno no sabe nada, ¿no? Y Leti estaba bien preocupada. Y él le contestó con mucha sabiduría, no, dice, nada más se trata que estudiemos la Biblia, si quieren sigan yendo a su iglesia, y si quieren usen su Biblia, ¿sí? Nada más trata que estudien, porque él ya sabía que cuando ya te das cuenta, pues dices, ay, ya no necesito que me digan dónde está la verdad es Jesucristo, ¿no? Y entonces yo tengo que ir a un lugar donde se predique fielmente la palabra de Dios. Por eso es la importancia de que estudiemos la palabra de Dios, porque si no conocemos la verdad, ¿cómo vas a detectar las mentiras? Y acuérdate que la estrategia de Satanás es mezclar verdades con mentiras, ¿sí? Y te saca ya de la jugada. Entonces, esa es la importancia de conocer. ¿Pero por qué? Porque tenemos al Maestro
divino, que es el Espíritu Santo. Amén. También la palabra de Dios dice que Dios busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar en espíritu y en verdad significa que en verdad es conforme a la verdad revelada por Dios, ¿sí? Ahora que estamos viendo Éxodo, Dios le enseñó a su pueblo de Israel cómo adorarle en verdad, o sea, a la verdad que Dios les reveló hasta ese momento. Hasta ese momento Dios era como reveló su verdad. Dice, Dios, yo quiero que me adoren así, construyan un tabernáculo, tienen que traer estos sacrificios. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Pero ahora, con Cristo, también es adorar en espíritu y en verdad. Jesús dijo, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad, ¿sí? ¿Y qué es eso de en verdad? Pues conforme a la verdad que Dios ha revelado, ¿sí? Ok. Dice, el Espíritu nos enseña la verdad de su palabra cuando la escuchamos con el deseo de conocerla. El Espíritu puede usar buenos libros, maestros o el estudio personal para ayudarnos a comprender más de la Biblia. Ok, hay que entender aquí algo. Si el Espíritu es el que nos enseña, entonces, ¿yo por qué estoy enseñando aquí? Si todos tienen el Espíritu Santo. No, pero es un don que da el Señor. Exactamente, aunque el Espíritu Santo es finalmente el maestro, ¿sí? Por eso, entonces, ¿por qué Dios les dio, cuando en Corintios dice, a algunos les dio don de enseñanza? O sea, porque a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, se requiere la presencia de maestros que enseñen la palabra de Dios. Cuando Felipe se le acercó al etíope que venía leyendo Isaías, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dijo, ¿y cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces, el Espíritu Santo es el maestro, pero ese maestro divino se vale de maestros humanos, que somos los que nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, se vale de libros, buenos comentarios. Mire, todo cristiano, ¿sí?, debe de tener buenos libros en su biblioteca. O sea, yo sé que la Biblia es suficiente, pero hay libros que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Ay, Armandito en la semana mandó un comentario referente a esto. Hace uso de libros que le ayudan a comprender con mayor claridad la palabra, porque son hombres que ya Dios ya los iluminó, ya los utilizó y los ha iluminado de tal manera que sus estudios nos ayudan a nosotros. Pero siempre todos los estudios, cualquier libro hay que filtrarlo a través de la Biblia, ¿verdad? O sea, yo por eso procuro cuando les recomiendo un libro, es porque un libro que yo ya lo leí y sé que enseña. Ahora, finalmente son libros escritos por humanos que pueden llegar a tener errores también. La verdad es la Biblia. Si este autor dice esta cosa, pero la Biblia dice otra cosa, pues yo le creo siempre a la Biblia. Pero hay muchos comentarios muy buenos. Entonces, un cristiano debe tener un buen comentario bíblico, un diccionario bíblico, un mapa, un atlas bíblico, sí, mínimo, sí, mínimo. Hay tantas cosas, pero bueno, eso es lo que Dios utiliza. Y dicen que el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar. Pues sí, pero si no leemos, ¿qué te va a recordar? Por eso la importancia que debemos leer la palabra de Dios, porque si no, pues que nos recuerda el Espíritu, si no leemos. Bueno, vámonos a Efesios 5:18. El Espíritu quiere, ¿qué? Ahí que pusieron en Efesios 5:18, el Espíritu quiere, ¿qué? ¿Tengamos sed? ¿Tengamos sed? Llenarnos. Porque, a ver, vamos a ver qué dice Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, miren. Aquí la Biblia está diciendo claramente, no os embriaguéis en vino, y luego lo está contrastando, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Pablo utiliza esa palabra de no os embriaguéis con vino, y lo contrasta con antes bien, sed llenos del Espíritu Santo? Pablo está tratando de explicar esto. Cuando una persona, ¿sí?, está borracho, bueno, todos alguna vez lo estuvimos, bueno, no sé si todos, pero al menos yo sí, te comportas de una manera que no es tu manera habitual de comportarte. O sea, cuando estamos borrachos, nos sale lo bravucón, lo chillón, o ve tú a saber qué, ¿sí?
pero te estás comportando de una manera de la cual no es habitual en ti. ¿Por qué? Porque estás siendo controlado por el vino. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, así como el vino controla a un borracho y la persona empieza a hacer cosas que normalmente no hace, bueno, de la misma manera, ¿sí? Permite que, como si te emborracharas con el Espíritu, llénate del Espíritu, ¿sí? Permite que el Espíritu te llene para que el Espíritu te controle, y también te vas a comportar de una manera que no es habitual en ti, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, así como el borracho hace cosas que normalmente no hace en su sano juicio, así una persona llena del Espíritu empieza a hacer cosas que no hace habitualmente si no tuviera la llenura del Espíritu. Ahora, dice, cuando uno está borracho, dice, hay disolución, o sea, hay desorden, hay caos. Cuando uno está bajo el influjo del Espíritu Santo es todo lo contrario, no hay desorden, al contrario, está en orden todo, no hay nada caótico, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo es, aquí nos está diciendo, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos. Hay el verbo sed, nuevamente, ¿en qué modo está? Imperativo. O sea, no es una sugerencia de Pablo, es una orden, un mandato. Pablo nos manda a que nos embriaguemos del Espíritu Santo, o sea, empápate del Espíritu Santo y sométete a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ser llenos del Espíritu Santo significa ser controlados por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es muy diferente al bautismo en el Espíritu. Entonces, miren, una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. Ahorita les voy a poner una lámina, a ver que ojalá se las pueda hacer llegar, déjenme ver. Es esta. A ver, espérenme. Ahí ven una. Bueno, no es esa la que les quiero poner, pero bueno, eso es lo que ilustra la unión hipostática de Cristo. La unión de la humanidad, ¿sí la ven? De Cristo con la deidad, ¿sí? Ahí donde está la H, esa es la unión hipostática, la unión entre lo humano y lo divino. Bueno, pero no era eso. A ver, no es la de hasta acá. Espérenme. Ahí está, ya, miren. Esta es la que quiero mostrarles. ¿Sí la ven ahí? Vean las diferencias que hay entre una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. El bautismo en el Espíritu ocurre una sola vez en la vida del creyente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno pone su fe en Jesucristo, ¿sí? Nunca ocurrió alguna vez antes del día de Pentecostés. O sea, cuando el bautismo en el Espíritu Santo entra a morar en ti permanentemente, ya para siempre. Eso nunca ocurrió en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo venía sobre una persona y después lo dejaba. Y venía sobre la persona para que cumpliera un propósito específico, una encomienda de parte de Dios. Un ejemplo, Sansón, ¿sí? Vino el Espíritu Santo sobre él, desobedeció y le fue retirado el Espíritu Santo a Sansón. Otro, por ejemplo, Saúl, el rey Saúl también lo abandonó el Espíritu Santo. David, cuando pecó, le pide a Dios, no apartes de mí tu Espíritu Santo, no me quites tu Espíritu Santo, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento sí, el Espíritu Santo venía sobre la persona, lo capacitaba para una tarea y después goodbye. Esto no sucede en el Nuevo Testamento. Ahora, el bautismo es una experiencia de todo creyente. Todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Otra característica, no se puede deshacer. O sea, una vez salvo para siempre. No se puede perder ese bautismo porque ya fuiste incorporado al cuerpo de Cristo. Por eso no se puede perder la salvación, porque si no, el cuerpo de Cristo terminaría mutilado, ¿sí? ¿De cuántos no podríamos perder nuestra salvación? Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu? Dice, resulta en una posición. Posicionalmente ya estás en Cristo, ¿sí? Ocurre cuando creemos en Cristo, ¿sí? Y no hay ningún requisito previo excepto la fe en Jesucristo. Entonces, todo esto que está en esta columna, eso es lo que es el bautismo en el Espíritu. Esto ya todos tenemos esto, todo, ¿sí?
Ahora vamos a ver qué es la llenura del Espíritu. Es una experiencia, que dice aquí, que se repite. O sea, la llenura del Espíritu, hoy puedo estar lleno del Espíritu Santo, mañana quizá descuido mi lectura, regreso a hábitos pecaminosos viejos, y entonces ya no estoy lleno del Espíritu. Pero después vengo al arrepentimiento y puedo otra vez volver a llenarme del Espíritu. Entonces, esto es una experiencia que se repite. Esto, llenura del Espíritu, era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Era temporal, pues podía llegar e irse y todo, ¿sí? ¿Me van entendiendo hasta aquí? Sí. Ahora, no necesariamente es experimentado por todos, mientras que en el bautismo todo mundo experimenta el bautismo, todo el que ha creído en Cristo experimenta el bautismo en el Espíritu. La llenura no necesariamente es experimentada por todos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay creyentes que no son obedientes, tantito caminan bien, tantito caminan mal, etcétera. ¿Se puede perder la llenura del Espíritu? Claro que se puede perder la llenura del Espíritu. Son cosas diferentes. ¿Por qué sí se puede perder? Porque no es lo mismo que el bautismo en el Espíritu. Si yo empiezo a practicar el pecado y todo, pues voy a perder la llenura del Espíritu. Para que yo vuelva a tener la llenura del Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que la Biblia me marca. Venir al arrepentimiento, confesión, arrepentimiento y abandonar el pecado. Ahora, la llenura... Y alimentarme. Ahora, exactamente, o sea, volver a alimentarse. Ahora, mientras el bautismo resulta en una posición, la llenura del Espíritu resulta en poder. ¿En poder para qué? En poder para llevar una vida que agrade a Dios, ¿sí? En poder para decirle no a la tentación. Ahora, esto ocurre a través de la vida cristiana. ¿Se acuerdan que yo una vez les hice una gráfica de cómo es la vida cristiana? Si graficáramos la vida cristiana, hay algunos que enseñan que te conviertes y siempre esta línea va en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, en ascenso, siempre. Pero nosotros sabemos en la práctica que no es cierto, que en el camino hay caídas. Entonces yo les grafiqué así, vas subiendo, de repente, ¡pum!, caíste. Te levantas, confesión, arrepentimiento y te vuelves a levantar. O sea, sí va la gráfica subiendo, como la del COVID-19, que cada día va más arriba, ¿sí? Pero hay caídas. De repente hay una caída, pero vienes al arrepentimiento. Y va uno creciendo en santidad, en madurez, pero durante el trayecto hay caídas. Y todos sabemos en la práctica que eso es cierto. ¿O quién puede decir que desde que se convirtió no ha tenido caídas? Todos hemos sufrido eso, ¿no? Entonces, esto va ocurriendo a través de la vida cristiana. ¿Y de qué depende? Mientras que en el bautismo no hay ningún requisito más que la fe en Cristo, aquí ¿de qué depende? De la sumisión de cada persona a la voz de Dios, ¿no? Entonces, no nos confundamos, el Espíritu Santo ya nos ha bautizado, pero ahora quiere llenar nuestra vida. Como dice Pablo en Gálatas, ¿sí? No satisfagamos los deseos de la carne, más bien andad en el Espíritu, ¿sí? Si andamos en el Espíritu, se van a manifestar el fruto del Espíritu. Pero si andamos en la vil carne, ¿qué se va a manifestar en nuestras vidas? Pues las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, hechicerías, maledicencias, chismes, pleitos, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, no nos confundamos. Entonces, les quise poner esa gráfica para que vean que una cosa es el bautismo en el Espíritu y otra cosa es la llenura del Espíritu. Ahora, como decías tú, con los frutos del Espíritu, tú sabes cuando una persona está llena del Espíritu, ¿no? Porque como dice aquí, con cánticos, con himnos, en amor, en bondad, ¿no? Pero también conocemos cuando una persona anda en las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cómo? Chismeando, criticando. Entonces sí, es fácil, ¿no? Pero como tú decías, ¿cómo puedo ser llena del Espíritu Santo? ¿Sí? Pues teniendo mi relación personal con Dios diariamente. Si no leo mi Biblia, si no oro, si no me congrego, ¿verdad? Voy a andar en la carne. Pero más allá de estarse, es importante esto que dice, hay que estarse nutriendo, pero más que nada sometiéndose, andar en obediencia, exactamente. Porque miren, una persona, es evidente, miren, no se necesita mucho ojo clínico para saber cómo anda el nivel espiritual de una persona. Cuando una persona anda en la carne y alguien se te cierra, vas manejando en tu coche y alguien se te dio un cerrón,
casi por instinto le dices, salúdame a tu progenitora, ¿no? Cuando andas en la carne. Pero si andas en el espíritu, no dejas pasar, Dios te bendiga, no te vayas a accidentar por ahí. O sea, es otra reacción, ¿sí? Es otra reacción. Cuando uno anda en la carne, alguien te reclama algo y te pones, anda uno en la carne. Pero si andas caminando en el espíritu, a ver, la sabia respuesta, ¿cómo dice? La sabia respuesta apaga la llama, ¿no? Apaga la llama. Tienes razón, discúlpame, sí, la regué. Ay, ya lo desarmaste, la persona quería seguir peleando y ya lo desarmaste porque, sí, tienes razón, perdóname, ya. O sea, se ve, evidentemente que se ve cómo anda uno. Si andas en el espíritu, a veces pues se nos nota que andamos en la vil carne y nos brota por todos lados. Pero también cuando andamos en el espíritu es como dice Pablo, andas en amor, eres paciente, amable, etcétera, ¿no? Ok. Vámonos al punto 3. Lee 1 Corintios 12, 4, 7. El Espíritu nos da dones espirituales y quiere utilizarnos. Voy a leer esto. Dice, Dios ha capacitado a cada creyente con dones espirituales, habilidades para poder servirle en la obra y en la edificación de la iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, yo tengo el privilegio de tomar parte en la obra de Dios en el mundo hoy en día. Debemos hacer la observación de que los dones mencionados en la Biblia, hay varios dones espectaculares que se dieron en el principio de la iglesia para demostrar que el mensaje de salvación de Cristo provenía de Dios. Estos dones ya no son necesarios en nuestros días porque ya cumplieron su propósito. Algunos de los dones evidentes en la iglesia hoy en día son enseñar, servir, exhortar, administrar, mostrar misericordia, dar, pastorear, evangelizar. Los dones espirituales tienen el propósito de edificar y servir a los demás creyentes. Bueno, aquí hay algo interesante también. Dice que el Espíritu Santo nos da dones a cada uno. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, Dios te ha dado un don, que quizá no sepas ahorita qué don sea. Pero no puedes decir que Dios no te ha dado un don, porque si no le estás diciendo aquí mentiroso a Pablo y cuando llegues al cielo te va a decir, ¿a quién le decías mentiroso? Pablo dice que Dios a cada quien le ha dado un don. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Aquí pues pusieron que es habilidad, pero ¿les satisface esa definición? ¿Un don espiritual es una habilidad? No necesariamente, porque una habilidad tiene que ver con la práctica, ¿no? Y un don espiritual no necesariamente tiene que ver con la práctica, sino con que Dios te da la capacidad para hacerlo. Bueno, miren, las habilidades y los talentos también los da Dios, ¿sí? Pero Dios, a ver, a lo mejor a ti te dio el talento para cantar hermoso, ok. Pero quizá te lo dio a través de tus padres porque tus padres cantan hermoso. Y Dios te dio ese talento a través de tus padres. Ese es un don natural, ¿sí? También dado por Dios. Dios te puede haber dado la habilidad para pintar bonito, pero la habilidad te la da Dios. Pero un don espiritual, hay una gran diferencia. También es una habilidad, pero es una habilidad que te es dada al momento de la conversión, ¿sí? Dios es cuando te da esa habilidad. Ahora, los dones espirituales todos tienen nombre, ¿sí? Alguien dijo que don espiritual, una vez escuché que tocar la guitarra era como un don. Bueno, es un don dado por Dios, pero no es un don espiritual, porque en la Biblia no dice que un don espiritual sea tocar la guitarra. Los dones espirituales son dados por Dios, ¿sí? En el momento de la conversión, ¿sí? Ahí Dios te dio tu herramienta. Ahora, ¿para qué te dio esa herramienta? Para que con esa sirvas en el cuerpo de Cristo, para que con esa sirvas a los demás. Entonces, y Dios tiene sus dones. Ahora, aquí dice que hay algunos dones que ya no existen, que tuvieron un propósito. Sin embargo, hay iglesias que dicen que todavía esos dones siguen vigentes, como los dones de hacer milagros, los dones de sanación, los dones de hablar en lenguas, de interpretación de lenguas. Nosotros decimos que eso ya no existe, que esos ya cesaron. ¿Por qué? Porque hubo un propósito, ya no caminamos por vista, caminamos por fe. En aquel tiempo eran necesarios para que la gente le creyera a los apóstoles, si no nadie le iba a creer. Sin embargo, y no obstante, hay iglesias hoy en día, iglesias cristianas que enseñan estas cosas. Aquí el problema es, bueno, vamos a estudiar profundamente qué dice la Biblia y cada quien saque sus conclusiones. Si la Biblia enseña que todavía existen, pues alguien que muestre con la Biblia que todavía existen.
¿sí? Y si tú dices que ya no existen, muestra con la Biblia o en qué te basas o cómo llegas a esa conclusión de que ya no existen. Pero uno tiene que saber defender su postura, ¿sí? No nada más, ya no existen estos dones porque a mí me dijeron. O sí existen los dones porque mi pastor dice que sí. Bueno, tu pastor dice que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Entonces, miren, si Dios permite, en algún viernes podemos hacer un estudio sobre dones espirituales, porque es una de confusión con esto de los dones, ¿sí? Que lo único que hacen es confundir a la gente. Bueno, ¿hay o no hay? Bueno, estudiemos la Biblia y a ver, saca tus conclusiones. Si tenemos el Maestro, el Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Entonces, a veces unos creen una cosa, pero lo que les falta es estudiar más profundamente las Escrituras, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, aquí el punto no vamos a hablar de dones espirituales aquí el punto es que sí, el Espíritu Santo da dones, ya vimos que Él los da como a Él le plazca, no es un buffet del que te guste, tómalo ese, no. Señor, yo no quería este don, yo quiero el don de la profecía o el de la predicación. Pues si aquí no es buffet de que lo que quieras, ese te quise dar yo y con ese tienes que servirme. Y tan mal es no servir con el don que Dios te ha dado, como quererle servir con un don que no es el que te ha dado a ti. Como yo le dije, a mí me encanta cantar, pero Dios no me dio ese don. Entonces, ni modo, no puedo servir yo en la iglesia cantando, porque pobre de los hermanos. Ok. Dice 4, el último. El Espíritu Santo tiene un ministerio especial en la vida del creyente. Lee Romanos 8, 26, 27. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo cuando el creyente no sabe cómo orar inteligentemente acerca de situaciones difíciles? La oración del Espíritu Santo es según la voluntad de Dios. O sea, a veces, miren, ¿nunca han escuchado a personas que cantinflean mucho? Sí. A lo mejor hasta yo cantinfleo también, ¿no? Entonces, están hable y hable, pero no entiendes nada. Entonces, alguien puede decir, bueno, ¿será que Dios puede entender mi oración, lo que realmente quiero? Si ni yo luego me entiendo qué estoy pidiendo ni nada. No te preocupes por eso. El Espíritu Santo sabe perfectamente bien cuál es tu necesidad y en base a la voluntad de Dios intercede por nosotros, ¿sí? Tú puedes estar, Señor, mándame un Rolls Royce, un Cadillac. Pero el Espíritu Santo dice, no, Señor, lo que Él quiere es un bochito, 68, ¿sí? Entonces te manda tu bochito, ¿me entiendes? O sea, nunca va a haber un caso en que tú pienses que si Dios está entendiendo tu oración. Dios, a través del Espíritu Santo, ¿sí?, sabe perfectamente qué hay en nuestro corazón, ¿sí? Y si entonces el Espíritu intercede de acuerdo a la voluntad de Dios, pues te va a contestar siempre, pero de acuerdo a su voluntad, no a la de nosotros. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Dice entonces, el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Si permitimos al Espíritu Santo obrar como quiere en nuestras vidas, vamos a ver cambios personales positivos. Vamos a Gálatas 5:22, porque eso es lo que le estaba diciendo hace rato. Luego se ve si una persona anda en la carne o anda en el Espíritu. Vámonos a Gálatas. Está uno antes de Efesios. Ahorita ya le dije que ya no haga vuelta. ¿Ya estamos Gálatas 5? Sí. Gálatas 5, pero vamos a leer desde el 16, ¿va? Para que veamos el contraste. Dice Pablo, digo pues, andad, imperativo, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, aquí te está diciendo que tu carne va a pedir, yo quiero pecar, dame de comer, quiero de comer pecado, ¿sí? Y Pablo dice, no, tienes que andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Desde ahí te está diciendo que tu carne va a seguir con deseos pecaminosos. Ok. ¿Y por qué te dice esto, Pablo? Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, la carne siempre va a pedir algo contrario a lo que el Espíritu quiere, ¿sí? Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, si no tuvieras la presencia del Espíritu Santo, es como si te dijeran, tienes permiso para pecar en lo que quieres. Y una vez dijo John MacArthur, dale al corazón permiso de pecar y vas a ver todo lo que es capaz, un corazón que se siente con permiso de pecar. Ok. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso es obvio, ¿no? Porque dice, el que ama ha cumplido la ley. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando una persona anda en la carne? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y tú dices, ay, no mencionó el mío. Bueno, aquí Pablo dice, por si algo se me está pasando, y cosas semejantes a estas. O sea, todo un catálogo de pecados, ¿sí? No son enfermedades. No dice enfermedad del alcoholismo. Aquí Pablo le dice borrachera, y es pecado, no es enfermedad, es un pecado. No nos está dando una lista de enfermedades, nos está dando un catálogo de pecados, ¿sí? Entonces dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que su estilo de vida se caracteriza por estas cosas, dice, no se engañen, dice, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Entonces no se puede decir que es cristiano y este es tu estilo habitual de vida, no puede ser. Pablo dice, no se engañéis, dice, o sea, cualquiera puede caer en una de estas cosas, pero no es su estilo de vida. Cae y al arrepentimiento y vámonos, y me cuido y ya no vuelvo a caer, etcétera. Le pido a Dios que me ayude. Pero si tu estilo de vida se caracteriza por eso, bueno, difícilmente alguien te va a creer que tienes el Espíritu Santo. Ahora dice el 22, ahí viene el contraste. Pero el fruto del Espíritu, ahora veamos el otro lado de la moneda. Una persona que está andando en el Espíritu, que está nutriéndose de la palabra, está orando, salmos espirituales, etcétera. Todas las disciplinas espirituales, se congrega, etcétera. Ok. Y sobre todo, se está sometiendo en obediencia, ¿sí? Más del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Nadie te va a meter a la cárcel por amar mucho a tu esposa, ¿no? O nadie te va a meter a la cárcel porque ahora no has dicho una mala palabra. Nadie te va a meter a la cárcel porque ahora no te has peleado con nadie. O sea, estas cosas las puedes practicar sin límite, pues. Por eso dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, tú ahí te das cuenta, en la vida de la persona, en las reacciones de una persona, tú te das, pues, es que están en la vil carne, ¿sí? Cuando una persona se está queje de todo mundo, pues es que anda en la carne. O sea, no necesitamos mucho ojo clínico, simplemente se quejan de todo mundo, nada les parece, y les preguntas, ¿has leído tu Biblia? Pues ya no sé ni dónde la dejé. O sea, ahí te das cuenta el por qué, luego las personas son como son, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos ahí cuáles son anotaron sus 9 frutos del Espíritu. Y dice Gálatas 5, 16, 17, dice también si el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, Él va a ayudarnos a no andar en la carne, ¿no? Porque es lo contrario. Si andamos en el Espíritu, pues, nos ayuda a combatir la carne. Recuerden que en Romanos, cuando vimos Romanos, ¿se acuerdan que dice Pablo? Pablo nunca dice maten a la carne, nunca, porque eso es algo que no podemos hacer, ni nunca lo vamos a poder hacer mientras estemos en este cuerpo. Lo que dice Pablo es matar las obras de la carne. Eso sí podemos con la ayuda del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos matar la carne? Porque ese es uno de los 3 enemigos del cristiano, ¿sí? Acuérdense que los 3 enemigos del cristiano son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, ¿sí? Entonces, esa vamos a tener que lidiar con nuestra carne hasta el último día de nuestra vida. Pero sí podemos matar las obras de la carne. Ahora, según la verdad presentada en esta lección, ¿has recibido el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Y cuándo lo recibiste? A ver, si tu respuesta fue sí, ¿cuándo lo recibiste? Y no me refiero a la fecha, sino ¿cuándo fue cuando recibiste el Espíritu Santo? Recibimos el Espíritu Santo en el momento de creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Exactamente, es en el momento de tu conversión, ahí recibiste el Espíritu Santo. Si te acuerdas de la fecha, gloria a Dios, y si no, pues ni modo. Nadie te dijo que tenías que aprendértela tampoco, ¿verdad? Pero bueno, y si dices que no lo tienes el Espíritu Santo, si no has recibido el Espíritu Santo, si no has recibido el Espíritu Santo, es pues porque no has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces no tiene mayor vuelta de hoja. ¿Has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Ten la seguridad de que tienes el Espíritu Santo. Ahora, hay iglesias que dicen que para que estés convencido que tienes el Espíritu Santo, tuvo que haber una manifestación visible para los demás, que te desmayaste, te dio el tamafá, empezaste a ver elefantitos rosas volando. No es cierto nada de eso. No es cierto nada de eso.
¿Sabes cómo puedes saber que fuiste bautizado por el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes estar seguro de que sí fuiste bautizado por el Espíritu Santo? Porque la Biblia lo dice, simplemente. Por fe acepto lo que la Biblia dice. En él también vosotros, habiendo escuchado y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso yo no necesito manifestaciones mágicas ni misteriosas para darlo por cierto. Simplemente la Biblia lo dice, es Dios quien lo dice, Dios no miente, yo lo creo. Eso es así de simple. ¿Qué quiere el Espíritu Santo de nosotros cada día? Pues como vimos, controlarnos, ¿no? Porque si no nos controlara el Espíritu Santo, pues seríamos como potros salvajes. Le sueltas la rienda y a desbocarnos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿quién me dice qué significa ser? Controlado. Dice obediente. Controlado, ¿por qué? Porque está siendo obediente. O sea, se está uno sometiendo a la voluntad de Dios. ¿Qué es un don espiritual y cuál es el propósito de ellos? A ver, ya dijimos que era un don espiritual. Entonces, es una habilidad dada por Dios en el momento de la conversión para servir a su pueblo, ¿sí? En otras palabras, es una definición corta, es la herramienta que Dios te dio para que te pongas a chambear en su pueblo, en su iglesia, en su cuerpo, sirviéndonos unos a otros en amor, como enseña la Biblia. Dios nos da dones a todos y debe de ser un gozo. Señor, tú me diste un don que sea para tu gloria. Quiero usarlo para tu gloria, ¿sí? Pero algo tenemos que hacer. Ahora, no todos los dones tienen que ver con estar hablando, predicando, enseñando, no, hay otros dones. Dios a uno les da el don de dar, la generosidad, el mostrar misericordia, ¿sí? La organización, que es la administración, o sea, y Dios no le da todos los dones a una persona. ¿Por qué? Porque esa persona se volvería arrogante, sentiría que no necesita nada de nadie, ¿sí? Pero Dios nos da a unos un don, a otros otro don, porque así de esta manera todos dependemos unos de otros, todos nos necesitamos, ¿sí? Entonces, y todas estas cosas las hace el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, ¿todas estas cosas las podría hacer una fuerza impersonal? ¿La electricidad podría hacer esto en nosotros? No. Pues lógico que no. Entonces, el día que te topes con alguien que te diga que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿qué le vas a decir? Pues que no, ¿verdad? Que se ponga a estudiar las Escrituras, ¿sí? El problema aquí es, ¿saben qué? Que, bueno, en otro viernes podemos hablar de sectas falsas, y podemos hablar de alguna religión. Este viernes vamos a hablar de los mormones, este viernes vamos a hablar de los testigos, o así. Algo por... Ya se va a terminar este estudio, ¿ya se dieron cuenta? Que ya vamos en la lección 10, ya nos faltan 3 y terminamos. Y el próximo estudio va a ser el de la familia. Como dicen, señoras traigan a sus esposos, esposos traigan a sus esposas, y niños, hijos, porque va a haber pedradas para todos. De todos colores y sabores van a estar las pedradas. Bueno, ahora sí, ¿algún comentario? Les escucho mientras tomo tantita agua. A ver, ¿algún comentario, duda, pregunta? Bueno, Japo, nada más, como para reafirmar, ¿no? Que siempre, debemos de tener confianza en que cuando tenemos oportunidad de compartir, sabemos que no estamos solos, que el Espíritu nos acompaña y que también el Espíritu nos pone palabras en nosotros para poder compartir, siempre que sea para dar honra y gloria al nombre de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma, el estudio del día de hoy nos hace tener plena confianza, ¿no? En eso, que nuestras acciones van a ser guiadas, claro, siempre y cuando mantengamos esa llenura del Espíritu, ¿no? Sí, porque si no es la llenura del Espíritu no tienes ganas ni de hablar de Cristo, es obvio. Sí. Tú, Armandito, así me voy a ir en orden para que nadie se me escape. Armandito, sigues tú. Gracias. No, pues, comentario no hay ninguno, todo al parecer está entendible. Simplemente quiero comentar que, pues, gracias al Espíritu Santo, uno
va aprendiendo de la palabra de Dios. Y es uno de los beneficios o dones que nos da precisamente el Espíritu Santo, el poder entender un poco más de la palabra de Dios, para poder servir a los demás, a usted, a los hermanos, incluso hasta los no creyentes. Amén, así es. Sí, Armandito tocó un punto aquí y es cierto lo que él dice. Pablo dice que las cosas espirituales, lo dice en Corintios, se tienen que discernir espiritualmente, ¿sí? Y dice, por eso los inconversos, dice, es palabra de locura, porque para poderlas entender estas cosas se tiene que tener el Espíritu Santo, para poder discernir las verdades espirituales. Por eso quien no tiene el Espíritu Santo se mofan de estas cosas, lo ven ridículos, hacen escarnio, se burlan de ti, dicen cuéntame una de vaqueros y todo, pero la misma Biblia explica por qué, porque no tienen el Espíritu Santo, ¿sí? No es que seamos nosotros ingenuos crédulos, sino simplemente porque tenemos el Espíritu Santo podemos entender las verdades espirituales que enseña la Biblia. Quien no tiene el Espíritu Santo, pues como dice Pablo, para él son cosas de locura todas estas cosas. Mejor vamos a hacer otra cosa en lugar de estar estudiando la Biblia. Gracias, hermanito. Brendis. Una pregunta. Sí. Bueno, en Génesis 1 dice que Dios es espíritu. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo es espíritu. Ajá. Ahí ya me confundí un poquito. Que Dios es espíritu porque no tiene un cuerpo. Ajá. El Espíritu Santo tampoco tiene un cuerpo. Ajá. O sea, pero son dos personas diferentes. A ver, voy a tratar de ver si tenía aquí una pantallita lista, a ver si puedo, a ver si con esto me, a ver, ahorita se las paso, ahí está. ¿Ven ese dibujo? Sí. Miren, voy a tratar de explicar humanamente, limitadamente, lo que es la Trinidad, lo que se entiende por Trinidad. Porque cuando te hablan de tres dioses, de tres personas, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, nos acusan de ser politeístas, que estamos hablando de tres dioses. Pero no es cierto eso, porque la Biblia lo dice claramente en Deuteronomio, ¿sí? Dios es uno, ¿sí? Oye Israel, Dios es uno. Santiago dice, tú dices que Dios es uno, bien haces. O sea, Dios es uno, o sea, es más que claro. Pero habla del Padre como Dios, habla del Hijo como Dios, y ya vimos hace rato que habla del Espíritu como Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser iguales y al mismo tiempo ser tres personas diferentes? Miren, en lo que son tres personas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Ninguno de ellos tiene cuerpo más que el Hijo, que tuvo un cuerpo encarnado, ¿sí? Pero el Espíritu, como dice Brenda, es Espíritu, el mismo nombre, y el Padre es Espíritu, ¿sí? O sea, no son tangibles, son incorpóreos, no tienen cuerpo, ok. ¿En qué son iguales? Ellos dicen que son iguales, un solo Dios en sustancia, en esencia. Miren, hagan de cuenta que este circulito que puse aquí están todos los atributos de Dios. Es lo que los teólogos le llaman la esencia de Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales en esencia o substancia. O sea, lo que es el Padre, lo es el Hijo también, ¿sí? Y lo que es el Hijo, lo es el Espíritu también. O sea, comparten los mismos dones, los mismos atributos. Los atributos que tiene el Padre los tiene el Espíritu, los tiene el Hijo, ¿sí? Omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, todos esos. Por eso se dice que en esencia todos son iguales, los tres forman un solo Dios. Pero está la persona del Padre que es diferente, en cuanto a la persona es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Espíritu. O sea, podríamos decir, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios y el Padre es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son tres personas diferentes, con tres roles diferentes, sin embargo, formando un solo Dios en esencia. O sea, si hay cosas en las que son diferentes uno al otro.
Por ejemplo, Jesús tiene cuerpo, ¿sí? O tuvo cuerpo, el Espíritu Santo nunca lo ha tenido, ni el Padre tampoco. O sea, hay diferencias y cada quien juega un rol diferente, ¿sí? Pero en esencia, en atributos, son lo mismo. Por eso decimos, es un solo Dios manifestado en 3 personas diferentes. Ahora, si yo digo, espero que me haya entendido, yo sé que no. Porque esta es una de las cosas difíciles de entender para la mente humana, ¿sí? ¿Cómo podemos entender algo que es la mente de Dios? O sea, pero Dios no se está pidiendo que lo entiendas esto, sino que lo creas, ¿sí? Que si la Biblia te habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, tú lo creas. Va más allá de poderlo procesar racionalmente. Esto es lo más que yo puedo hacer y lo que más los teólogos han intentado de entender. Por eso, ahora, el otro extremo es, como no lo entiendo, entonces lo niego, ¿sí? Entonces eso no es cierto porque no lo entiendo. Si no lo puedo procesar con mi mente, entonces lo descarto. Y eso es lo que hacen los testigos. Como no se puede entender esto, dicen, no, el Padre es uno nada más y los demás ya son seres creados. No pueden ser Dios. Pero entonces, si el Espíritu Santo es Espíritu, Brendis, no lo podemos ver ni tocar. Vemos sus efectos, ¿sí? Pero no sé si estoy contestando tu pregunta o ya me fui por otro lado, Brendis. No, sí, Juan Carlos, ¿Sí? Esa era mi duda, que eran espíritus los dos. Ahora también quiero pensar que Jesucristo también es espíritu ahorita, porque Él fue carne. Bueno, mira, humano, y ahorita ya está con Dios. Cuando dicen, sí, pero cuando dicen que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, hay que entender a qué se está refiriendo, a la esencia, a los atributos, porque Jesús antes de encarnarse era, digamos, espíritu, ¿sí? Las apariciones que había tenido eran cristofanías, pero Él era espíritu, ¿sí? Después tuvo un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Ahora tiene otra vez un cuerpo, pero sigue teniendo su cuerpo, pero ya es el cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces, digamos que ha pasado por 3 fases: espíritu, cuerpo natural o normal como el de nosotros, y ahora un cuerpo glorificado que es como el que vamos a tener nosotros, ¿sí? Entonces entonces tú ahí podrías decir, entonces no ha sido el mismo. No, desde ese punto de vista no ha sido el mismo. Digamos, ha sido espíritu, cuerpo humano y cuerpo glorificado. Cuando se refiere a la Biblia en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, se está refiriendo a su esencia, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿sí? Y gracias a Dios que no cambia. Ok, ¿sí queda claro, Brendis? O más o menos, hablar de la Trinidad nunca crees que va a quedar muy claro. No, al contrario. Doña Magda, creo que usted no se puede comunicar con... ¿Nos escucha? Hágame una señal con su cara de que sí nos ha escuchado. Ok, sí nos escucha, nada más que el problema es su micro. Lucero, ¿tuvo algún comentario? Luego voy con Marce, Angie, Pablo, Pepe, Ikari, Yola, Xochitl e Irene y terminamos. Adelante. Hermano, yo ya entré bastantito tarde a la reunión, pero bueno, en esencia sé de lo que habla y nada más puedo darle gracias a Dios por su Santo Espíritu, por el ministerio que tiene ahora en nuestros corazones, cómo nos guía, cómo nos consuela, cómo nos ayuda. Y pues nada, ahora sí que les agradezco mucho también el tiempo que se dan para podernos compartir. Gracias a Dios. Marce. Entonces, una duda, también nos vamos llenando del Espíritu con los estudios, pues, congregándonos, también esta es una forma, ¿verdad? Claro, definitivamente así. Si no, cuando uno no estudia la palabra de Dios, tiene una tremenda anemia espiritual, ¿sí? Entonces, estos estudios a todos nos nutren, o sea, todos nos nutrimos mutuamente, o sea, no crean que yo no me alimento, claro que me alimento también, y entonces estos estudios justamente es viernes de fileta espiritual. Visitarnos poco a poco. Claro, exactamente. Así es. ¿Quién seguía? Angie. Hola, buenas noches. Yo alguna vez escuché un ejemplo que decían que, vaya el ejemplo, que es como ilustrarlo, un helado napolitano, que es un mismo helado, tiene fresa, chocolate y vainilla. Es uno solo, pero se compone de 3. Estaba yo recordando eso, pero bueno, ahorita todo claro y pues la bendición de Dios es de que
somos sellados, eso a mí se me hace una gran bendición. Y lo que sí me interesa es adentrarnos en las herramientas que Dios nos dio, porque igual y uno lo externa, habla de la palabra y lo haces natural, pero cómo saber identificar cuál es el don que Dios te dio para tenerlo más presente y poderlo ir desarrollando, pues precisamente por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Como usted nos ponía el ejemplo de cantar, pero igual y si ese no es tu don, a mí me interesaría en pocas palabras saber cuál es mi don. Bueno, creo que tocaste 2 puntos. Una de el ejemplo de la Trinidad. Déjame decirte que todos los ejemplos que se han intentado de explicar la Trinidad, todos se quedan cortos, ninguno refleja realmente. Porque ese ejemplo que tú ponías de que el helado que trae nuez, vainilla y no sé qué, bueno, pero tú puedes separar la nuez de la vainilla y la vainilla de la nuez, se pueden separar, pero en la Trinidad no se pueden separar, son indivisibles, pues. Otros dicen que el ejemplo del huevo, que el cascarón, la clara, pero también son cosas bien definidas cada una, son cosas diferentes y se pueden separar. En la Trinidad no es eso. Otros dicen que es un solo Dios con 3 papeles diferentes, que a veces Dios actúa como Padre, a veces actúa como Hijo y a veces como Espíritu. Pero eso es otra herejía que le llaman modalismo, que son 3 modos diferentes y no es una sola persona, porque hasta ponen el ejemplo. Yo, por ejemplo, yo muchas veces enseñé este ejemplo. Yo soy padre, soy hijo y soy esposo. Tengo 3 funciones diferentes, pero soy uno solo. Pero no es eso, esa herejía se fue descartada porque le llaman modalismo, ¿sí? Son 3 personas diferentes formando un solo Dios. Por eso dice Deuteronomio 28, creo que sí, o 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, mas las reveladas nos han sido dadas para que las pongamos en práctica nosotros y se las enseñemos a nuestros hijos. Entonces hay cosas que Dios dice, mira, ni te quiebres la cabeza tratando de entender esto, mejor lo que entiendes, eso llévalo a cabo, ¿no? ¿Sí? Ajá, y una duda, ahorita recordando cuando Jesús estaba crucificado, que el ladrón creyó en él y el otro no, ahí fue por cuestión de que el otro tenía el corazón endurecido, o porque, digo, como decimos, ¿no? Hay cosas que a veces no lo entendemos, simplemente Dios nos da, o simplemente no ponerlo en duda. Esa pregunta ahorita se me vino en base a lo del estudio, ¿no? Pero no sé qué me puede decir en base a eso. ¿Por qué el otro no creyó? Bueno, mira, si leemos los evangelios, un evangelio dice que uno le dijo a Jesús, acuérdate de mí. Y el otro evangelista dice que los dos se estaban burlando, ¿sí? Finalmente, ¿por qué uno sí y uno, por qué no? ¿Qué dice Romanos? No depende del que quiere ni del que ocurre, sino de Dios que tiene misericordia. En base a esto podemos decir que ninguno de los dos merecía el cielo, ninguno de los dos, pero la gracia y la misericordia de Dios lo movió a salvar a uno, ¿sí? No fue por méritos. Entonces, el otro no se salvó. Aparte de que Dios no lo escogió, su corazón estaba endurecido, ¿sí? No creyó en Jesús. Por eso, pero finalmente en esa posición estamos todos con corazones duros hasta que Dios, su misericordia, derrite estos corazones, ¿sí? Y eso fue finalmente, no fue por mérito del otro ladrón, sino fue la misericordia de Dios, como dice Pablo, de Dios que tiene misericordia. Y el otro comentario que hacías de cómo puedes saber tu don, la única manera de descubrir tu don es cuando te empiezas a involucrar en cosas, ¿sí? O sea, dices, voy a ayudar en esto. ¿Y cómo descubres que es tu don? Cuando descubres que te causa gozo hacer esa labor, ¿sí? Cuando descubres que lo haces bien, cuando otros te dicen, hermanos, yo veo que tú tienes don para eso, entonces así uno empieza a descubrir su don. Pero si no me involucro en nada, lógico que nunca voy a saber cuál es mi don. A mí una vez me dijeron que si quería enseñar, y yo dije, no, yo no sirvo para esto, que no sé qué. Sí, y ponía trabas, como Moisés ponía trabas. Después descubrí que sí me gusta y que Dios me ayude, entonces, pero si no quiero participar en nada, pues nunca lo voy a descubrir. No, y yo creo que Angie tiene el don del evangelismo, porque normalmente siempre está testificando y siempre está invitando a personas
a que vengan al estudio. Ya ves, Angie, ya te dijeron que no dejas títere con cabeza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es. Oye, yo quisiera, ¿verdad?, aprovechando este espacio, que me ayuden a orar por mi cuñado. Él es sacerdote y él vino apenas a la casa en la semana y me decía que andaba con un malestar de gastritis y colitis. Entonces, la verdad, me puse a orar y dije, ¿cómo le puedo hablar? Porque pues él como sacerdote en algún momento me salió al inicio que yo estaba estudiando en la palabra y me regaló un libro que la verdad pues no lo leí y preferí sacarlo, ¿no? Porque dije, pues no es la Biblia, finalmente. Creo que eran los sacramentos, no recuerdo el título del libro. Entonces, ahorita pues lo que hago es ponerlo en oración, que Dios me dé la sabiduría, ¿verdad? Sí se me hace algo difícil, porque en algún momento que lo quise sacar, estamos hablando de hace unos años, él me empezó, no teníamos la Biblia, estábamos hablando así nada más, formalmente, por así decirlo, y él me empezó a decir que nuestra madre, la Virgen María, y nos podemos alargar. En concreto, lo que yo quisiera, ¿verdad?, que ustedes me ayuden a orar para poder que Dios me ilumine. Pues nuestra herramienta, ¿no?, que es la Biblia y las bases, pero sí que Dios me dirija para poder entablar con él, que Dios me guíe y pues se me hace algo difícil, pero para Dios no es bueno, difícil. Mira, el hecho de estar en estos estudios, ten la seguridad que Dios te va a ayudar. O sea, porque estás estudiando, ¿sí? Cada quien estudiamos de acuerdo a nuestra capacidad, pero dice la Biblia, en toda labor hay fruto. Así que tarde o temprano vas a ver fruto de el tiempo que estás invirtiendo en estudiar su palabra. Te va a ayudar a testificar, a compartir, etcétera. Gracias, Ángel. A mí bueno, ya nada más para terminar, a mí algo que me sorprende mucho es la idolatría, ¿no? Yo veo que en sus fotos de perfil pone imágenes y eso lo pensé, dije, a lo mejor es un punto en decirle que por qué si lo estudiamos apenas en Deuteronomio, pero en bueno, Éxodo. Ya con las herramientas vamos a poder ahí poder glorificar el nombre de Dios más que nada. Claro, así es, Angie. Gracias. ¿Tú, Pablito? Pues, como veníamos aquí todos platicando, reafirmar el conocimiento en el Espíritu Santo, que nos ayuda a andar en el Espíritu, es andar en el Espíritu y no perdernos como en la carne, como decimos, ¿no? Y gracias a Dios que Dios nos ha dado un espíritu de constricción y de contentamiento, ¿no? Porque a veces queremos andar en la carne, pero ya cuando tienes el Espíritu Santo ya no puedes regresar, ya no puedes volver hacia atrás, ¿no? Siempre hacia adelante. Así y de verdad que cuando Dios te agarra de la mano, siempre te aleja. Trae por el camino recto, vaya. Y esos estudios son para reafirmar tus conocimientos. Claro, alguien dijo, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. Así que firmes y adelante, Pablo, así es. Así es. Firmes y adelante. Así es. Cari, ¿quién quiere compartir algo? Cari, le toca. Árale, Cari, no te dilates. Bueno, que sí cada uno debemos, o bueno, Dios nos da un don espiritual para servirlo a Él, pero ya no es como antes, cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés con los apóstoles, que podían hablar en diferentes idiomas o sanar en el nombre de Jesucristo. Y esto, muchas iglesias enseñan en que todavía supuestamente pueden hacer eso cuando ya no es válido. O sea, esto lo hizo Jesucristo como para, pues sí, como para autentificar su nombre, pero ya ahorita eso ya no es válido de ese modo.
Claro, y algún día tendremos oportunidad de estudiarlo esto más a fondo, esto de los dones espirituales, porque es todo un tema ese, ¿eh? Ok, me falta Xochitl y Marce, y nos vamos. Ya se fue. Pues yo todo me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gloria a Dios. Marce, puedes... Yo ya participé. Ah, ¿ya? Ah, es que como se me movieron los cuadros, algunos ya se salieron y se me mueven los cuadros, yo iba en orden. Entonces ya Leti, Me salí de la fila. Sí, exactamente, porque alguien ya salió y se me mueven los cuadros aquí y yo iba de uno por uno. Leti, un comentario. Yola, ¿no? Creo que Yola, Yola ya también se salió. Ya salió. No, nada más decir que realmente el ministerio del Espíritu Santo, tanto en los no creyentes como en nosotros los que ya hemos creído en Jesús, ¿verdad? Es amplio. Y vemos que realmente, como decías tú al principio, que algunos lo minimizan el ministerio y algunos lo maximizan, ¿no? Pero que realmente el Espíritu Santo es tan importante como las dos personas del Espíritu Santo, tanto Jesús como Dios, pero que su ministerio es tras bambalinas, ¿verdad? Y realmente el propósito es glorificar a Jesús. Así es. Ni siquiera es magnificarse o glorificarse el mismo Espíritu. Miren, como dijera el salmista, dice, me duermo contigo toditas las noches. ¿Se han oído esa canción? Sí, José. Ajá, José. Bueno, hagan de cuenta que se nos quede en la mente que el Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros, que a donde vayamos, va el Espíritu. Si vas a la cocina, va a la cocina. Si vas al baño, va al baño. Si vas al restaurante, va contigo al restaurante. Hagas lo que hagas, va ahí, en tus pensamientos está ahí. Si nosotros tenemos en cuenta esto, que el Espíritu Santo, ¿sí?, es nuestro huésped de las 24 horas de nuestro día, si tomamos en cuenta eso, eso nos va a ayudar también a pensarlo para pecar, ¿no? Sabiendo que ahí tienes un huésped distinguido y que se está enterando de todo, ¿no? Entonces es importante que recordemos eso, que la presencia del Espíritu Santo nos debe de servir para frenar nuestros hábitos pecaminosos y tratar de vivir más en santidad. ¿Sí? ¿Querías compartir algo? ¿Qué dice? A ver, Leti me está compartiendo el Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sí? Ok. Esto habla de lo que es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y demos gracias a Dios de verdad por eso, que como dijo Jesús, no los voy a dejar solos, ¿sí? Vendrá otro consolador, ¿sí?, que estará con ustedes permanentemente. Bueno, pues Urielón, te paso ya el micrófono para que nos despidas ya. Muy bien, vamos a pedirle a Pablito que nos haga una oración para despedirnos. Pablo, de favor. Sí, Uriel. Gracias. Gracias, Padre bendito, por ese tiempo que nos has permitido estudiar tu palabra, Señor. Gracias por darnos el Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, por la palabra que pones en Juan Carlos, Señor, para que nos siga dirigiendo y que nos siga alimentando espiritualmente, Señor. Gracias por todos aquí presentes, Señor. Te pido por cada una de las familias aquí presentes, Señor, que en la semana, Señor, tú proveas cada hogar de todas las personas que aquí participamos en este estudio, Señor, y nos sigas dando hambre por entender de tu palabra, de estudiar de tu palabra, Señor, y que el próximo viernes estemos aquí presentes, Señor, para seguir estudiando tus enseñanzas, tu palabra, y darnos ese espíritu de lucha, Señor, y te damos las gracias porque cada día tú nos sustentas, Señor, y nos has tomado de tu mano, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos. Por favor, buenas noches. Juan Carlos, ¿Sí? Antes de que nos despidamos, vamos a necesitar, me dijo Esperancita, que vamos a necesitar la lista de los cumpleañeros para que vaya teniendo la relación. Sí. Ok, mañana lo comentamos. Bueno, ustedes ya están enterados, van en el día de su cumpleaños, porque ya dijo Esperancita que el día de tu cumpleaños les va a hacer un trompo de pastor a cada cumpleañero. Ah. Es que si no les digo así no lo van a mandar.
No, sí, Armandito, gracias por recordarnos. Entonces, mañana lo comentamos al resto del grupo y para que todos manden su... Lástima que ya pasó el mío. Bueno, entonces los esperamos. Vamos a celebrarlos todos juntos. Eso sí. Regresando de la pandemia, lo que primero que vamos a hacer es vamos a celebrar la cena del Señor todos juntos. Como dijeran los Beatles, all together now. All together.